buenos días Venezuela. El sol de Venezuela nace en el Esequibo, ¿vale? Dentro de esta fórmula perfecta, dentro de toda esta visión que es referente informativo del cual siempre tenemos temas que vamos a fortalecer nuestra idiosincrasia, nuestra paz, nuestra cultura, nuestra visión, que es la tuya, que es sin duda ese Padre Bolívar. Y día a día que estamos aquí con nuestro Dios, que es este arquitecto, tu arquitecto de nuestro universo, estamos construyendo comunicación con responsabilidad social. Y no podía faltar que ante una guerra difusa que estamos combatiendo diariamente, tú con esa forja trabajando, comprometido con tu familia, que es la base fundamental de nuestra sociedad. Si no hay familia, no hay sociedad. Por eso es que esta guerra difusa busca fragmentar a cada familia, a la manipulación de la mente diaria, y por eso es que hoy no podía faltar no despegarnos del tema internacional. Tenemos a una cantidad de venezolanas y venezolanos en el exterior, pero también ante toda esta guerra difusa tenemos un gobierno comprometido, enviándole la mano para que vengan y se reencuentren con sus familiares. Por eso es que hoy queríamos también tocar el tema con un profesor, un estudioso máster, como lo es Francisco González, que nos va a acompañar hoy, y del cual es como docente, como investigador, como analista internacional. Queríamos tocar varios temas, porque queríamos empezar, ahorita que estoy viendo las doctrinas, porque esto está aquí en el libro La Guerra Difusa, desde la doctrina de los estados villanos, forajidos o canallas, la doctrina de la causa justa, la doctrina del poder duro, suave e inteligente. Igualmente la doctrina de la inteligencia estratégica para la política exterior norteamericana. Estas son doctrinas que buscan fragmentar los estados-nación. En el caso no es casual que con este tipo de estrategias, mis amigos, buscan es romper con los modelos, y en el caso nuestro con los modelos constitucionales. No es poca cosa cuando hemos visto estrategias como el magnicidio frustrado. Eso hay que recordarlo un poco. Gente que vino de la mar a querer invadirnos, el tema de la moneda, el tema de lo que ocurrió en la frontera, situaciones que están aquí. Por eso es que dentro de la comunicación hay que tener una línea discursiva. No puede caerse en lo espacial, en lo que muchos de ustedes siempre me mandan mensajes, y quiero saludarlos al 0412-020-5263, otros, muchos cuantos, en esa escritura permanente que me llega, y quiero agradecerle también a todos ellos, más en esa escritura permanente, de cómo les gusta y cuáles son sus inquietudes. Igualmente la doctrina de la legítima defensa, de la guerra preventiva, la doctrina de la responsabilidad de proteger, reaccionar y reconstruir. Reconstruir, fíjate nada más la palabra. ¿Qué van a reconstruir una guerra que ellos hacen? El negocio de la guerra. El negocio que ellos buscan acabar para después sacar, extraer y de ahí justificar y reconstruir lo que ellos quieren. En el caso ahorita de Libia, igualmente Irak, no es poca cosa lo que ellos causan. El caso de Bolivia, un golpe de Estado, ¿ah? Todo un Estado social que había ahí, un Estado indígena, pero también con una fórmula de varias culturas integradas. Entonces, todos estos temas, yo creo que uno en este momento, con nuestro invitado, queríamos empezar a tocar. Francisco, no es poca cosa hoy que veamos, nada más y nada menos, lo que ha acontecido en la CELAC, porque así como estamos recordando momentos y tiempos, y
nombrando algunas de las doctrinas, porque son 10 doctrinas, que ellos aplican y nosotros las estudiamos porque al enemigo hay que tenerlo así preciso. Igualmente, a los tanques pensantes de ellos que operacionalizan cada rato sistemas de guerra contra Venezuela y contra el mundo, donde ellos tienen sus intereses y quieren torcer el brazo de esos gobiernos. Ahora bien, ¿qué lectura tenemos hoy de la CELAC? Que en estos días hubo un evento formidable que tuvo nuestro presidente, Nicolás Maduro Moros, y dio en la República de México, dio una lectura estratégica y una visión. Y a la vez, ahorita terminando, la 76 Asamblea de la Organización de Naciones Unidas. Dos organizaciones, una que fue creada con el comandante Chávez, que Nicolás lo dijo bien claramente y bien preciso, ante dos presidentes que pareciera, con todo el respeto de los pueblos, que venían inoculados y facturados por el imperio para querer dislocar la tranquilidad de la cumbre de la CELAC. Y también, por otra parte, esta 76 Asamblea de la Organización de Naciones Unidas. Bienvenido al programa. Bueno, primero que nada, buenos días a todos los usuarios de Telefan. Gracias por la invitación a tu programa, Constantín, referente informativo. Cuando no estamos físicamente, estamos en espíritu, te vemos, te seguimos en el programa. Gracias. Y a tus invitados, pues algunos colegas nuestros, de verdad, esto ha sido un trabajo arduo de varios años, ¿no? La construcción de toda esta telemática bolivariana, que también tiene su repercusión internacional, pues. Nos ven desde afuera también, por eso siempre te decimos también saludar a colegas, compañeros a los cuales nosotros venimos trabajando pues desde el exterior y con los cuales mantenemos esa información al día, ¿no? Saludar a compañeros chilenos, argentinos y de otras partes de México. De México también, yo lo sé. Compañeros de allá de lo que es colectivos pues, que organizan, que hacen Patria Grande, y desde México precisamente pues, como tú bien dices, la última reunión, lo que fue aquella convocatoria sobre la CELAC, que venía hace meses gestándose, no ocurrió. Nosotros pasa en este tipo de eventos que cuando vemos, ¿no?, lo público, lo que ya a través de los medios, vemos como el finiquito, el final, pero no conocemos la mayoría de nosotros los entretelones de cómo ir tejiendo esos eventos. Y resulta que la CELAC, o lo que fue la comitiva organizativa, entre esos el canciller de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, Marcelo Ebrard, habían enviado un documento hace meses a los 33 países que conforman la CELAC. En dicho documento, que es un documento de discusión, no es un documento acabado, que incluso hoy siguen discutiendo los países, ¿no?, trata precisamente sobre 44 puntos. Esos 44 puntos son de alguna manera el espíritu de lo que quería decirse o discutirse allí en la CELAC. Y ese documento es el que genera una polémica con países como Colombia. ¿Por qué? La representación política de Colombia en manos de Iván Duque, que ya todos conocemos, la ultraderecha colombiana, no quiso asistir al evento y diciendo públicamente en distintos medios de comunicación internacional que ellos no querían firmarlo porque dentro de uno de los ítems del documento estaba el reclamo que se hace no solamente por parte de Venezuela, sino que hace el comité organizativo, la CELAC, en este caso México, ¿verdad?, pero también al resto de países, para que se eliminen las sanciones, no solamente a Venezuela, sino a los países sancionados, ¿sí?, por las potencias que ya hemos visto, pues, que todo este dilema que hay con el tema de los bienes como los nuestros, que han sido saqueados, que han sido confiscados por la OFAC, el Departamento del Tesoro en Estados Unidos. Pero otros países, se habla en sentido abstracto y general de eliminar y minimizar dichas sanciones, cosa que no quiso el gobierno colombiano asistir y por eso no firmó dicho documento. Entonces es como, lo hacen como un reclamo. Jair Bolsonaro, ya que tú arrancaste con esa temática, ¿verdad?, tampoco asistió. Pero ahí lo que vimos fue una estrategia, y eso va ligado con lo de la ONU, porque viste que en el tiempo estuvieron muy cerca los dos eventos, ¿no?, la 76 Asamblea y esta, digamos, nueva convocatoria para la CELAC. La CELAC tenía varios años sin convocarse. La CELAC se construye, si bien la propuesta fue de México,
con Felipe Calderón hace unos años, en el año 2008 aproximadamente, en Cancún, en México, en lo que fue Playa del Carmen, un evento allá donde asistió el comandante Chávez en esa época. Lo que sabemos es que posteriormente Venezuela, en el año 2011, aquí durante lo que fue el 3, 4 y 5 de diciembre de aquel año, se organiza de verdad con contundencia lo que era el cuerpo estructural de la CELAC. Allí el comandante Chávez, si bien estaba en una situación complicada con su enfermedad, y había mejorado porque dicha asamblea iba a ser en julio de aquel año y la realizan es en diciembre del mismo año 2011. Y ahí en ese evento, pues, donde asistieron los 33 países, también las convocatorias de distintos invitados internacionales que estaban allí, representaciones de distintos cuerpos diplomáticos, pero también de otros organismos de integración internacional. Allí el comandante Chávez lanza el discurso de lo que era la integración regional, la integración latinoamericana o el nuevo mundo, que proponía pues el comandante Chávez y retomando las ideas del ideal bolivariano. Entonces planteaba también en ese evento Chávez lo que había sido pues la propuesta del ALCA, que años antes, en una reunión que se había dado en Estados Unidos, por allá, llegando él recién al gobierno, año 2000-2001, él ya percibía lo que iba a ser esa construcción de integración, pero la usanza de Estados Unidos. Eso que estamos hablando, Constantini, es la Organización de Estados Americanos. Y esa Organización de Estados Americanos que se construye desde 1890 es una lógica que va a chocar constantemente en el tiempo como dos placas tectónicas, como ese volcán que está en Las Palmas, ¿no? Dos placas tectónicas entre lo que es el monroísmo y el bolivarianismo. Entonces, nada es casual, vemos en México la CELAC, pero en México también se están llevando a cabo los diálogos. ¿Por qué? Ahora te voy a explicar por qué. Los diálogos en México también tienen que ver con lo que es esa doctrina Estrada, una doctrina que México ha construido desde 1930, que es una doctrina de no intervención, no injerencia y de autodeterminación de los pueblos. De ahí viene la frase. Estrada había sido el canciller en esos años y habían construido esa doctrina precisamente porque desde 1910 México había tenido su revolución, la Revolución Mexicana, y había países que no reconocían a los países revolucionarios, ¿no?, en términos de relaciones internacionales. En eso México, digamos, acumuló experiencia y construye la doctrina Estrada precisamente para no el injerencismo y para el respeto y la autodeterminación de los pueblos, y eso queda acuñado en el artículo 89 de la Constitución mexicana. Esa es la doctrina Estrada, es la CELAC y también tiene que ver con las mesas de diálogo en México. Fíjate, yo quería ahorita, porque ver si tenemos el pronóstico por ahí, porque está el pronóstico meteorológico, ¿no? Para volver otra vez, porque yo creo que es importante todo esto que estamos hablando con el tema de hoy. La República Mexicana se ha convertido hoy en una patria para de verdad lograr entendernos nosotros y entendernos el mundo con la CELAC, es decir, el diálogo y la CELAC. Vamos a ir rapidito a lo que es el pronóstico meteorológico del INAMEC, por favor. Gracias. Pronóstico del tiempo. El sol de Venezuela nace en el Esequibo. Leales siempre, traidores nunca. Quiero asegurar, después de mi muerte, una memoria que merezca bien de la libertad. Simón Bolívar. Feliz mañana, feliz jueves, mi gente de TV Fan y Circuito Radial Tiuna. Pronóstico del INAME. La zona de convergencia intertropical se mantiene muy activa debido a reforzamiento por divergencia del viento en la alta troposfera. Recordemos, esto favorece los ascensos del aire cálido y húmedo desde superficie, generando abundante nubosidad de mediano y gran desarrollo vertical, acompañadas de lluvias o chubascos, algunos con descargas eléctricas y ráfagas de viento en gran parte del territorio nacional, especialmente después del mediodía, siendo más intensas y frecuentes en áreas del Zulia, Andes, centro-occidente, centro-norte costero, llanos centrales y occidentales, Amazonas y Bolívar. Se prevé máximos pluviométricos entre 5 a 80 litros por metros cuadrados. Se mantienen las temperaturas máximas después del mediodía cercanas a los 35 grados Celsius, especialmente en Anzoátegui, del Tamacuro y Apure. Fase lunar, 2 días después de cuarto menguante.
Hidrometeorología al servicio de nuestra patria y la gestión de riesgo. Adelante, estudios. Pronóstico del tiempo. Bueno, y volvemos otra vez con el pronóstico del tiempo. Y ahora vamos a ir a una pausa estratégica de lograr, de verdad, desde aquí el referente informativo, saludar a todos los que nos están viendo y también en el streaming, ¿a quién tenemos por ahí? Quiero saludar a Gota25, GCTX25, igualmente Magni Misiones, Nico Lanes, saludo, igualmente Edgardo DJ1, un saludo a todas y todos. Vamos a una pausa y volvemos con tu programa referente informativo. Estoy esperando al maestro, ¿vale? Estamos esperando apoyar al maestro, Francisco, porque quiero también, ya salimos del pronóstico meteorológico, pero quiero saber cómo está el tránsito en la ciudad capital, y poco a poco vamos a irnos extendiendo, ¿no? Porque es que tenemos una audiencia ahorita que pide cosas, pues entonces tengo yo al maestro por ahí ya instalado, está nuestro general Benzi Guerrero activo para ver cómo está el tráfico en nuestra gran Caracas, ¿no? Pero mira, volviendo al tema que nos lleva hoy, porque fíjate, hemos tocado el tema del diálogo que se está dando en la CELAC, quedamos en ese tema, en México, en México está el diálogo con la Comisión de Diálogo y también se dio la cumbre de la CELAC, ¿no? Sí. Yo quería culminar con eso, porque también tenemos la 76 Asamblea de las Naciones Unidas que terminó ahorita creo que terminó, el lunes terminó. ¿Qué discursos de algunos líderes de esos países que son patéticos para lo que estamos hablando? Por una realidad nacional, por una realidad, amigas, amigos, que hay un mundo que exige hoy, mira, integración, exige una nueva relación que ante la pandemia, ante toda esta configuración global, lo que exige hoy es la diplomacia bolivariana, ¿eh? Lo que hace Bolívar, lo que nos dio esa visión de Bolívar. ¿Qué podemos decir? Bueno, tienes acá un libro muy bueno que es La Doctrina Bolivariana, ¿no? Lo recomendamos por la Fundación Ayacucho. Claro. Muy bueno, está en digital además. Todos estos Sí. libros están en digital en la web, en la página web. Y la doctrina bolivariana es la doctrina de integración. Es el legado bolivariano, entre muchos, es uno de los principales. Y yo creo que es necesario que lo expliquemos brevemente cómo se construye, pues, históricamente esa lógica, ¿no? Una tiene que ver con la Carta de Jamaica. Recomendamos siempre su lectura y lo que fue la construcción de esta lógica internacional deriva de un análisis geopolítico. Si bien el término no era trabajado en la época, pero Bolívar hacía un análisis geopolítico de cómo estaba la situación en América Latina y el Caribe y del mundo en general, ¿no? Incluso habla del Imperio Otomano de la época, una visión global de cómo estaban ocurriendo los hechos políticos de esa época. Evalúa país por país cómo está siendo la situación de lo que llama Jorge Abelardo Ramos el juntismo, o lo que es las repúblicas independientes desde 1810 en Venezuela. Te pegó lo de Argentina, ¿vale? El máster que tú hiciste. Sí. Fíjate, estás hablando de una fórmula perfecta de lo que es la integración. Claro. Entonces Bolívar hace el análisis, bueno, Jorge Abelardo Ramos, argentino, la gran nación latinoamericana. ¿Y por yo lo leí no traje el libro, Constantino? En otro momento creo que es bueno que toquemos este libro porque justo veía para venir a tu programa con el tema CELAC que el comandante Chávez toca sobre este libro, lo narra, describe cómo Jorge Abelardo Ramos va construyendo esa lógica integracionista latinoamericana a partir de entender la crisis estructural del imperialismo español y sus instituciones en la región, ¿sí? Todo lo que eran los virreinatos.
el virreinato de Nueva España, que correspondía a Centroamérica. México era parte de esa lógica, ¿no? Todo Centroamérica. El virreinato de Nueva Granada, Colombia actual, Venezuela con lo que fue la Capitanía General de esa época. El virreinato del Perú, que era de los más importantes, donde anteriormente había estado el Imperio Inca, ¿no? Y el virreinato de La Plata, que correspondía al sur del continente, donde estaba Argentina. Entonces, toda esta lógica que se transpola desde España, ¿sí? Desde 1492, con la llegada de Colón, ese accidente histórico que implicó la llegada de Colón al continente, se traspolan dichas instituciones a la región. Es decir, lo que anteriormente había sido el Tahuantinsuyo, lo que había sido, si había una integración latinoamericana. Muchos integradores o pensadores de integración se preguntan si había una integración pre-colonia. Y sí estaba. Por ejemplo, toda esta construcción, el Imperio Inca, por ejemplo, tenía redes, lo que llamaban ellos los chasquis, los caminos, los caminantes, los que llevaran el quipu y narraban toda esa lógica integracionista en la región. Había una previa o una prehistoria de lo que antes de la llegada de Colón al continente. Ya había unas grandes potencias latinoamericanas previas a la llegada de Colón. Por ejemplo, Tenochtitlan en México, ¿sí? La construcción de lo que fue ese imperio de los mexicas allí y que fue destruido por Hernán Cortés con su llegada a México y todo lo que fue, bueno, lo que ya sabemos, todo el genocidio y las matanzas hacia todos los nativos americanos. Entonces, esa lógica se va a destruir o se va a desmantelar o va a haber una deconstrucción integradora a partir del ideal bolivariano. Es Bolívar quien evalúa toda esta temática internacional a través de la Carta de Jamaica y narra en la primera parte de la carta lo que va a ser ese genocidio. Toma como ejemplo a Bartolomé de las Casas, ¿sí? En lo que es el tratamiento de la brevísima historia de la construcción de las Indias, y allí Bolívar va a narrar cómo va a hacerse ese nuevo mundo necesario, la crisis estructural de las recientes repúblicas liberadas en esa época, Venezuela incluida, ¿no? La caída de la Primera República y la constante retoma por parte de los realistas de lo que era el imperialismo en sus colonias de ultramar. ¿Y Bolívar qué hace? Lee toda esa temática, el exiliado, ¿no? 1815, un año terrible para él, exiliado, sin un centavo, allí en Kingston, en Jamaica, casi lo asesinan, ¿sí? A él, matan a uno de sus colegas que estaban con él allí, y termina escribiendo esta carta a fines de año, y cuando ya no tenía posibilidades de poder volver a Venezuela, se va a Haití, ¿sí? Se va a Haití, y es Haití quien le da la fuerza necesaria para retomar lo que había sido la integración latinoamericana. Le debemos mucho a Haití. Claro, ahí yo siempre lo he dicho, y tú lo sabes muy bien, el presidente Petión, los negros jacobinos, ¿vale? ¿Ah? Claro. Volver a esa estirpe, a esa visión, es ver a Bolívar hoy y ver el compromiso que siempre ha tenido la República Bolivariana de Venezuela con nuestro pueblo hermano de Haití. Uno de los primeros que consolidó esa cuarta república que fue para nosotros fundamental, esa tercera república, y después caímos en esa cuarta república nefasta, que es el problema que tenemos hoy, Claro. FIBA. Es importante algo sobre eso, ya que tienes ahí un libro de Memorias de Oleri. Es un libro importante porque Oleri fue uno de los edecanes de Bolívar y estuvo junto a él, ¿no? Este libro del Boletín de Archivo General de la Nación. Ahí está Jorge, salúdame a Jorge Berroeta. Memorias del general Oleri y Jorge Berroeta, un amigo nuestro también, colega de la Escuela de Historia hace unos años, ¿no? Atrás, que nos conocemos y compartíamos allí en Viene siempre para acá. Quiero saludar a Ernesto Villegas, ¿vale? Hizo un buen nombramiento con Jorge Berroeta ahí. De verdad que nosotros lo conocemos a él, un compatriota, caraqueño, pero estudioso. Sí. Entonces, este libro es importante porque nos narra también cómo era esa vida en la época y cómo se vivía la revolución bolivariana en sus inicios, ¿no? La revolución bolivariana no es un constructo de hace 20 años, es un constructo de 200 años. Y ahí empieza esa narración, ¿no? Con eso y con las cartas de Bolívar, en la doctrina bolivariana. Esas son como las fuentes, ¿no? Las fuentes donde tomar. Y en la Carta de Jamaica. La Carta de Jamaica de 1815 lo que va a narrar es esa situación, como te decía, hacer el diagnóstico Bolívar y propone cómo solucionar este dilema que tenemos, ¿verdad? Lo que era federalismo versus centralismo, el problema de la época, la situación Estados Unidos, ya lo nombraba también, ¿no? Entonces Bolívar lo que propone en dicha carta para poder
salir al paso a esta situación de desmantelamiento, por una parte del Imperio Español, pero también de lo que era la terrible situación de poder integrarse, tratar de integrarse, escribe la posibilidad de ir a un congreso anfictiónico, tomando las ideas de la anfictionía de Grecia, ¿no? Lo que era la integración de Grecia en el pasado, ¿sí? Cuando estaba el Imperio Heleno, y toma ese ideal de allá y lo trae a la actualidad de su momento, en 1815, y va a proponer lo que es el Congreso Anfictiónico de Panamá, que no solamente fue un ideal, no solamente quedó escrito en la carta, sino que va a ser una realidad 11 años después, en ese Congreso de Panamá, en 1826. Así que Bolívar no era solo un hombre que escribía y pensaba, sino que hacía praxis, construía en la realidad, no se quedaba en la demagogia de hablar qué hay que hacer o qué hacer, como decía Lenin, sino que hacía teoría y praxis, pensamiento en acción. Bolívar era pensamiento, es pensamiento en acción. Sí, y es pensamiento hoy que nuestro presidente Nicolás Maduro Moros, cuando uno ve las imágenes y yo quisiera ver si podemos, en vez de una imagen, vamos a poner ese video de nuestro presidente en la CELAC. ¿Ah? ¿Qué te parece? Que ahí lo tiene preparado Sabiñón ahí. Vamos a ese video rapidito de cómo estaba esa visión de Bolívar, de Chávez con Nicolás Maduro Moros. La política internacional debe estar al servicio del derecho internacional, de los grandes intereses de la humanidad, de los grandes intereses de la región. Y debemos pasar la página del divisionismo que se insertó en la América Latina, del acoso a la revolución bolivariana y ahora del acoso incesante a la revolución cubana y a la revolución nicaragüense. Ese no es el camino. Tendríamos suficientes piedras que tirar contra algunos de ustedes, pero no venimos a tirar piedras, venimos a tender la mano para el trabajo, para el diálogo y para la unión en los grandes aconteceres. Fíjate, los grandes aconteceres, Francisco. Sí. Ahí está la CELAC y en contraparte la 76 Asamblea de la ONU. ¿Qué podemos decir de esto también? Mira, yo creo que ahí el Claro, presidente Maduro, ahí el está. presidente está proponiendo retomar los senderos de integración, porque vimos que en la CELAC, lamentablemente, y ocurre eso, ¿no? Estas corrientes, monroísmo versus bolivarianismo, se van a expresar en los presidentes de países en los cuales tienen una corriente política y una representación política conservadora. Entonces, en la CELAC vimos cómo Lacalle Pou, el de Uruguay, y Mario Abdo Benítez del Paraguay atacaron la posibilidad de integración y se dieron a la tarea de tratar de desmantelar dicho evento, ¿no? Cosa que no pudieron hacer, porque de verdad la mayoría de los presidentes fueron proclives al integracionismo, ¿no? Empezando por México y Venezuela, Cuba, el resto, ¿no? Pero sí buscan distorsionar el evento, ¿no? Y ojo, queremos decir sobre eso que ambos presidentes conservadores, ¿sí?, en este momento en la región, también atacaron en julio de este año, en la reunión de lo que fue 30 años de la celebración del Mercosur en Argentina, ambos, más Jair Bolsonaro del Brasil, se fueron a tratar de destruir la integración del Mercosur, como lo hicieron antes cuando expulsaron a Venezuela con Macri, ¿te acuerdas? Sí. Entonces, es una constante y van con esos shows telemáticos, ¿no? Con la bulla de que la dictadura, que no sé qué, que todo el tema venezolano, para dos, con un objetivo dual. ¿Cuál es? Una doble dimensión. Uno, desmantelar los mecanismos de integración como la CELAC, como lo hicieron en Mercosur, ¿sí? Atacaron Mercosur y las leyes mercosurianas. Pero al mismo tiempo, tapar las mediocres políticas, ¿sí?, sociales que ejercen en sus propios países. Quien empieza con eso es Macri en Argentina. ¿Recuerdas? Lo discutíamos aquí en tu programa. Macri en Argentina con la asesoría de Jaime Durán Barba, el telemarketing político, los asesores políticos, Constantini, y que después eso va a repercutir en Bolivia. Lenín Moreno en Ecuador. Después va a repercutir en las distintas narrativas donde utilizan a Venezuela como una excusa para tapar esos problemas internos de los países y lo usan en las campañas electorales, como lo está haciendo la campaña del Narco Uribe ahorita y el Narco Duque allá en Colombia en este momento.
y fue a la ONU. Ahora vamos con la ONU, ya que proponías la ONU. Pero fíjate, ahí hay una cosita que, porque nosotros arrancamos con un tema, y vamos a la ONU, ¿será que estas doctrinas que nosotros estudiamos, quiero saludar a nuestro mayor general Pascualino Anjorillo Fernández, se lo había olvidado, amigo nuestro, que es el que está haciendo ese trabajo estratégico, están las doctrinas incorporadas en todos estos líderes y en esas políticas? Y uno lo ve también en la ONU, que yo quiero que tú también nos afiances un poco esa visión. ¿Qué lectura tiene? Por supuesto, Constantini. A ver, lo que te decía hace rato, son corrientes, ¿sí? Como el Orinoco, ¿sí? Como los ríos, como el Orinoco y el Caroní. Van en conjunción, pero con distintas corrientes, ¿no? Y si bien hay un evento como la CELAC, como puede haber otro evento de integración, como la ONU, pero hay corrientes políticas, las representaciones políticas de los países en dichos mecanismos de integración. ¿Y por qué te decía lo de la ONU? Hay, como sabían, escucha, como los conservadores sabían que en el tiempo era muy cercano el tema CELAC-ONU, casi que en la misma semana, ¿no? Sí. Va terminando la CELAC y viene lo de la ONU, hicieron una estrategia en ambos eventos. Por un lado, Bolsonaro no va a la CELAC, ¿ves? Y ataca a la CELAC, y se va a la ONU. El chileno va y manda un video, sí, un video, ataca en la ONU. El colombiano, Duque, no va, no asiste a la CELAC, por lo que te dije hace rato que no quería firmar el documento, ¿verdad? El documento propuesta de la CELAC, pero se va a la ONU y ataca a Venezuela, ataca de manera contundente, además, habla de la narcodictadura, del tema de migrantes y todo esto, y empieza a pedir dinero. ¿Por qué se le hace Duque? Pedir dinero en función de las supuestas ayudas humanitarias, ¿no? Pero fíjate, todos torpedean, como lo pone aquí acertadamente el equipo que nos acompaña, Sabiñón, el diálogo. Todos están buscando, esos presidentes, alborotar a Venezuela, porque no es poca cosa cuando tú ves el ataque ahí en la CELAC. También esos discursos del señor ahí, Duque. Bueno, que sí, no está bien que diga Uribe, pues. Bueno, es la misma cosa, es que es la misma cosa, Muppets. es la misma cosa, ¿no? Entonces, ¿será que ellos lo que buscan es implosionarnos a nosotros? Lo que buscan es dislocar la tranquilidad y lo que se está haciendo con el diálogo y todo esto. Claro, porque a ellos les estorba la posición de Noruega. Recordemos que Noruega, sí, desde los años 90 estuvo en las difíciles mesas de diálogo entre Palestina, lo que era la OLP, ¿te acuerdas? Arafat, e Israel. Y Noruega también estuvo en las mesas de diálogos en Colombia, pues en Cuba, ¿te acuerdas? Donde Venezuela era parte, también estaba como observador allí, facilitador, y también coayudaba en eso. ¿Qué nace en la CELAC? Tú estudiaste mucho ese tema. Nace en la CELAC. Sí. Es precisamente en 2011, cuando estaba el comandante Chávez en la CELAC, aquí en Caracas, cuando construyen la CELAC, porque fue aquí en Caracas, ¿sí? Lo que está retomando AMLO es el ideal bolivariano y chavista. AMLO toma el ideal bolivariano de 1815 a 1826 y toma el ideal de Chávez del año 2011 y reconstruye un organismo que estaba en detrimento, que lo había tomado Piñera en 2011 desde Caracas y lo habían destruido. Piñera había construido esa lógica, pero la usanza de Estados Unidos y de Europa. Piñera, el mismo que estaba ahí, Piñera, el chileno, que estuvo aquí en Cúcuta, ¿no? Con Así Guaidó es. y todo esto que pasó ahí. Este señor Piñera también fue a atacar en la ONU, si bien no fue tan contundente como en la CELAC, no nombró a Venezuela, pero estaba hablando de los populismos como una especie de intoxicación en el continente. Cuando hablan de los populismos, los conservadores quieren narrar a los socialismos. Y esa es la doctrina que dejan los ribetes que quedan de la ultraderecha estadounidense en América Latina. Donald Trump sigue vivo y sigue gestionando política. Y yo creo que esas concesiones las hace Biden precisamente para tratar de controlar la locura del país que tiene ahorita. El desmantelamiento de la estabilidad de Estados Unidos y deja que los ultrosos hagan política. Y eso se expresa también en las relaciones internacionales en este momento en Estados Unidos y se ve allí, se ve en la CELAC. Por eso vimos cómo estos presidentes que se decían en otro momento progresistas, no sé qué, ahora resulta que son la ultraderecha en la región, ¿no? Entonces, estas lógicas que van construyendo esas narrativas de las ultraderechas llegan a sus expresiones y se mantienen allí. Y fue lo que vimos tanto en la CELAC como en la ONU. Fíjate, ahí hay algo, ¿no? Porque es importante todo esto, ¿no? Porque vamos a ver el maestro, ¿qué nos dice el maestro por ahí con lo que es la vialidad? Pero yo quiero dejar este tema que es importante, porque vamos rapidito, vamos a ver lo que es la vialidad ahorita, lo que es el tráfico, lo que nos están viendo, fíjate. Pero lo que es importante ahorita es no despegarnos un momento
de cómo tuviste, con toda esta narrativa que me diste, de verdad, con una claridad de varios presidentes, cómo tuviste ahorita terminando la 76 Asamblea de la ONU. ¿Qué conclusión nosotros podemos hacer? Pero vamos a ir primero al maestro. Tenemos al maestro ya por ahí. Vamos a ver qué es lo que está aconteciendo en la parte vehicular, en el tráfico ahorita. Vamos a ir rapidito y volvemos. Reporte vial. Muy buenos días tengan todas y todos. Quien reporta el maestro para este segmento del reporte vial para el programa Referente Informativo y Radio Tiuna. Nos encontramos en este momento en la autopista Gran Cacique Huaycaipuro, en donde notamos una afluencia vehicular normalizada en dirección hacia el Paraíso. Vemos que del lado contrario se encuentra una afluencia de vehículos un poco más congestionada, sin embargo está fluyendo con normalidad. Esperamos que tomen sus previsiones y nos sigan por las redes sociales, en este caso en TVFan, por Twitter e Instagram, @TVFan y por Facebook TVFan. Reportamos para ustedes y los invitamos a enviar su reporte vial desde el lugar que usted se encuentre para el programa Referente Informativo. Muy buenos días. Buenos días tengan todas y todos. Nos encontramos en este momento realizando el reporte vial para el programa Referente Informativo y que se escucha también por Radio Tiuna. Estamos en este momento en la autopista Valle Coche en dirección hacia el Valle y vemos que la afluencia vehicular es normalizada. Puede pasar transitando con normalidad por esta vía, obviamente tomando sus previsiones. Observamos que del lado contrario, en dirección hacia Plaza Venezuela, la afluencia vehicular es un poco mayor, pero no existen contratiempos. Muy buenos días y les invitamos a que envíen su reporte vial al programa Referente Informativo para que desde el lugar que usted se encuentre informe qué sucede en la vía. Que tengan buenos días. Bueno. Reporte vial. Bueno, volvemos otra vez con el reporte vial. Hoy se está estrenando el reporte vial, gracias a nuestro general Benzi Guerrero, ¿vale? Y cualquier persona que nos pueda estar viendo en streaming, igualmente en nuestras pantallas abiertas, Francisco, porque estamos innovando. Tenemos ahorita, ante todas unas expectativas de movilidad que está nuestro pueblo, está TVFan activa y te decimos a ti, cualquier cosa puedes mandarnos tu reporte al 0412-020-5263, 0412-020-5263 y lo ponemos aquí, porque la idea nuestra esta tarde es estar conectados. Si no estamos conectados, estamos por fuera y por eso es que dentro de la cotidianidad, incorpórate porque esto es una innovación de hoy. Hoy arrancamos con esto. En cualquier parte del país, repórtate. ¿Cómo está la vía? Si ves algo por ahí, avísanos, porque los cuerpos de seguridad tienen que estar activados. Nuestro gobierno está activado para darte seguridad. Y sé igualmente tú corresponsal de TVFan. Aquí tenemos a nuestro general Benzi Guerrero. Mira, antes de irnos, yo quería tocar, porque vamos a ir con cómo tú viste y los análisis de tu equipo de docentes e investigadores, el tema de la 76 Asamblea de la ONU, porque fue patético de parte de algunos presidentes. Sí, yo creo que, al lado... Pero en construcción total, holística, sí. ¿Cómo tú la ves? Porque sí, yo creo que y qué bueno que fue así, no, yo creo que las declaraciones más contundentes en la 76 Asamblea, pues, son las del primer día. Casualmente, y creo que por orden alfabético y porque Estados Unidos es anfitrión, Joe Biden le tocó el primer día, ¿no? Fue el anfitrión, fue el que abre, ¿no? Aparte de la presidencia y que es la Secretaría General de la ONU. Y otra cosa, el discurso de Antonio Guterres, secretario general de la ONU, nos muestra una situación de decadencia planetaria, hay que decirlo. Solamente basta escuchar declaraciones de otros secretarios en otras épocas de la ONU con y nos muestra una situación bastante problemática del sistema mundo actual, ¿no? El problema climático fue un tema relevante allí, las guerras que hay todavía en el Medio Oriente, ¿sí? Las invasiones, la situación de Afganistán, que no está del todo controlada, hubo representaciones de países como Libia también allí. Entonces, esas declaraciones y después Biden, que es justamente el que abre, toca la situación internacional, pero yo creo que fue bastante timorato todavía, porque Biden tiene bastantes problemas internos en el país y los de Afganistán no le salió bien, pues, no le salió bien
y sus socios europeos están molestos porque negociaron con los talibanes detrás bastidores y sin avisarle a la OTAN, y eso puso en detrimento a la OTAN, ¿no? Y después declara el presidente de China, Xi Jinping, y allí, bueno, vimos cómo se da ese constructo de otro mundo, la propuesta china, ¿verdad? En el mundo actual, también el tema de la pandemia, ¿sí? Como China está colaborando en esa temática para paliar la pandemia en el mundo, y también la construcción, digamos, de una lógica socialista versus lo que es el liberalismo. Yo creo que eso estaba allí en todas esas temáticas. Fíjate, ¿no? Vamos a ir a una pausa, ¿no? Pero yo quiero dejar un tema al aire, que tú le has dado ya 2 lecturas, pero yo quería dedicarnos un segmento a la sociedad norteamericana. Yo lo veo complejo también, pero yo quiero que tú nos expliques. Hay algo por ahí por Instagram para mandarle un saludito a los que nos están viendo por aquí. Te dimos a la pausa rapidito ahí. Gracias, aquí tenemos a este equipo perfecto, José TV 2010, INSE Militar, un saludo a nuestro INSE Militar, ¿vale? A nuestro nuestro Viceministerio para el Poder Popular, nuestro Viceministerio de Educación para Defensa, Rigo Mex 36, Belisario 1, Montilla 2534, José Ruiz 1587 y Víctor Aponte 57. Vamos a ir a una pausa y volvemos con tu programa referente informativo. Aquí estoy saludando, ¿vale? Ya que se reportó el maestro y la licenciada. ¿Qué es esto? Es una visión de hoy, entrar en tu cotidianidad también de los que tienen carro, moto o los que están cerca. Fíjense, quiero hablarles con claridad. Los que pueden estar cerca de una vía, que están en su edificio, en una institución, algo, y quieren mandarnos un reporte. Ahí está el Instagram activado. Y también está el 0412-020-526. Es importante tu opinión, con seudónimo o con tu nombre, es igual, porque estamos abriendo espacios del cual es importante que la televisión venezolana active de cómo está también nuestro tráfico. Ya con INAMEC, quiero saludar a nuestro coronel Pereira, tenemos nuestro informe, Francisco, que es el informe meteorológico, el reporte meteorológico diario. Quiero saludar a la familia de INAMEC. Ahorita te saludo a ti, te comprometo a ti que me puedas estar viendo por Instagram o también por la señal de Telefan. El reporte vial, algo que es importante. ¿Por qué? Porque tú puedes ayudar y todos en estos temas somos corresponsables. Pero quedamos con un tema, Francisco, el tema de la sociedad norteamericana. ¿Cómo nosotros vemos hoy esa sociedad? Porque ellos como que ven a todo el mundo menos ven el de ellos. Sí. ¿Qué lectura tenemos de todo esto que hemos hablado en estos 2 eventos internacionales y mundiales? Pero también el tema de la sociedad norteamericana, que tú le has dado una importancia en tus análisis. Sí, yo creo que si algo se hizo evidente con la llegada de Trump al poder en el año 2016 y 2017, es de la tremenda crisis estructural dentro de Estados Unidos. Y esa crisis no ha amainado, es decir, con lo que fue esta campaña terrible, sí, en la reciente elección donde gana Joe Biden, hubo todo un dilema donde salió a colación o salió a flote todo lo que fue el problema estadounidense estructural. Es decir, nosotros, como tú bien dices, solía evaluarse las crisis de América, pero a partir de las crisis de las sociedades latinoamericanas, o como ellos llaman, los países subdesarrollados, ¿sí? O los países del tercer mundo. Esa es la connotación peyorativa que le da el mundo industrial a América del Sur. Y resulta que es una crisis estructural de todo el sistema mundial. No es solamente América Latina, también en los países industriales, ¿no? Podemos recordar a Mesaro.
Y claro, por supuesto. ¿Ah? ¿Tú qué eres Claro, estudioso de ese tema? Wallerstein también. Linera habla de eso. Kondratiev, el ruso, también habla de eso. Las crisis, él habla de long wave, las largas olas, que es una, digamos, una idea que toma Linera para describir esos ciclos, ¿no? Los ciclos de las crisis estructurales en la región, en el mundo, en el sistema mundo. Las crisis que se manifiestan a partir de 40 o 70 años, crisis económicas. Y en este momento estamos viviendo una etapa de crisis, en todos los sentidos. Una crisis económica terrible en el planeta, una crisis de la moneda, de lo que es el dólar, sí, y sus valores en el mundo, una crisis de Wall Street, una crisis pandémica, ya la estamos viviendo, una crisis también climática, ya la estamos viendo. ¿Viste cómo están saliendo todos esos montón de volcanes? Parece que al mismo tiempo, ¿no? Parece que el planeta se nos estuviera revelando. Hay que leer lo que está pasando con el planeta. El problema del norte, el problema de lo que es los polos derritiéndose, la subida de las aguas, ¿no? Vemos lo que está pasando en Las Palmas, en España, o lo que son estas pruebas misilísticas, ¿sí?, de algunos países que tienen la tecnología atómica y que eso destruye las placas tectónicas, hablando de las placas tectónicas, ¿no? Y de alguna manera eso nos afecta a todos. O sea, hay una crisis mundial en todos y los sentidos. Lo dice Noam Chomsky, este pensador del Instituto de Massachusetts en Estados Unidos, ¿no? Entonces, nosotros no podemos estar, bueno, lo dijeron en la ONU, lo dijo el secretario general de la ONU, Guterres, y es una expresión que van a decir de alguna u otra manera casi que la mayoría de los presidentes en la ONU. Es decir, se nos viene encima prácticamente, ya tenemos lo que es la crisis pandémica, ¿verdad? Esta ola pandémica con los coronavirus, no es solo un coronavirus, son muchos coronavirus, y también el problema climático. Es la nueva pandemia que nos viene, el problema climático mundial. Y si no hacemos algo para tratar de desmantelar esa lógica que ha construido el sistema mundo capitalista y mercantilista actual, eso va a venir contra todos nosotros, todos nosotros. En Estados Unidos se está viendo esa crisis interna. Era impensable ver cómo en el Parlamento, sí, en lo que fue la toma del Capitolio el 5 de julio, un grupo de desadaptados, de locos, de ultraderecha, como QAnon y otras de esos grupos de ultrafascistas, ultranacionalistas estadounidenses, fueron y tomaron el Parlamento norteamericano y prácticamente se hizo la toma de posesión de Biden con la Guardia Nacional, pero en Washington. Era absurdo ver, porque eso tú lo ves en los problemas de África, ¿no? O los ves en América Latina, los golpes de Estado, como en Bolivia que promueve el propio Estados Unidos. No, lo viste en el Parlamento y lo viste en Washington, en el Capitolio de Estados Unidos. ¿Qué podemos entonces sentir ahí? ¿Las cosas están bien como ellos quieren aparentemente ver con los medios de comunicación? No, no están bien, con están Hollywood, mal, pues, con Hollywood. Está muy mal. Ellos tratan de tapar esa crisis estructural, pero eso está allí, Constantini. Eso sigue vivo, como fue en la elección con los radicales, y es, ojo, votaron más de 70 millones de personas por ellos. Donald Trump estuvo ahí cerca. Esa gente que votó por Donald Trump sigue allí, y Donald Trump sigue gestionando, viste que se va para Miami inmediatamente. Y es precisamente en Miami donde viven los radicales, muchos venezolanos también, donde se busca destruir las autonomías o los países autónomos de América Latina. Y es en Miami, en la Universidad de Miami, en febrero de 2019. Recordemos el discurso de Trump, Mike Pence, en la Universidad de Florida, donde hablaba que había que destruir a los socialismos. Hablaban de Venezuela, de Nicaragua y Cuba. No nombraron a Bolivia, pero más adelante van a tener su armador, su articulador de la destrucción del plurinacionalismo boliviano, que fue Almagro y la Organización de Estados Americanos, la OEA. Por eso vimos el debate en la CELAC, cómo buscar desmantelar la OEA y generar una alterna de la construcción de integración a la usanza de los países de América Latina. Monroísmo, OEA versus bolivarianismo, CELAC. Esa es la dicotomía actual que se expresa en la región en este momento. Es decir, hay un mundo emergente ante el sistema mundo, pero cuando vengamos de la pausa. Sí. Porque fíjate, tú le has dado otra lectura muy positiva dentro de los análisis tuyos internacionales, el sistema mundo. Ese enfoque en los análisis internacionales que hoy tenemos que buscarle, amiga, amigo, que nos estás viendo, de verdad, incorpórate con el reporte vial. Eres tú el protagonista ya. Pues ahí tenemos al maestro, tenemos igualmente a la licenciada y hay otros más, pero es el sistema mundo que hoy
demanda romper con el monroísmo e igualmente con la gran empresa, las grandes empresas, las corporaciones. Vamos a ir a una pausa, pero antes estamos con el Instagram. Ahí quiero saludar a Anirok Lance, igualmente Global Code, igualmente a Sodi Falcón, ¿vale? Quiero saludar a Sodi Falcón número 12 y a Camu 4F. Saludar a todas y todos las Sodis, al sistema defensivo. Estamos conmemorando 16 aniversario de nuestro CEOFAN, Domingo Hernández Lares, y a todas nuestras regiones, nuestra zona y nuestras áreas de defensa integral. Vamos rapidito a la pausa y volvemos con tu programa Referente Informativo. Ya volvemos otra vez, ¿vale? Diplomacia bolivariana de paz, fíjate, nada más y nada menos, ¿vale? ¿Ah? Cuando uno ve, ahorita que estaba sacando esto porque me recordé que hablamos de Jamaica, Kingston, ¿ah? Kingston, capital. Carta profética, visión profética del Padre Bolívar, aquí la tengo, mira. Nada más y nada menos hoy uno ve la CELAC como impronta estratégica del legado del Padre Bolívar y la cristalizó nuestro comandante Chávez. Y quien la materializó nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, que era el canciller, ¿vale? Yo me recuerdo en esos meses de diciembre, ¿vale? ¿Ah? Que aquí dentro de nuestro Fuerte Tiuna fue que se generó todo ese encuentro perfecto de varias nacionalidades. ¿Ah? Algo bíblico como esa Torre Babel, conseguirnos varias nacionalidades se consiguieron en la República Bolivariana de Venezuela. ¿En qué? En una función de la diplomacia bolivariana, en la doctrina bolivariana para encontrarnos, para sumergirnos a lo que tú dijiste muy claramente en estos 3 segmentos, en ese sistema mundo que hoy lo vemos implosionado por las grandes transnacionales. ¿Qué lectura de todo esto que hemos hablado? Doctrina Monroe versus doctrina bolivariana. Es hoy un impulso de la diplomacia bolivariana de paz para lograr conseguirnos otra vez, como lo logró en su momento nuestro comandante Chávez con ese diario bolivariano. Sí, claro, yo creo que esa dicotomía, esa pugna se mantiene viva hasta hoy. La expresión fue la CELAC, allí en México. Y yo creo que también tiene que ver con las lecturas que hacía el comandante Chávez desde que llega al poder, ¿no? Acordemos que a Chávez le dan un golpe temprano, ¿no? Muy temprano, en aquellos años. Y eso hizo que de alguna manera él evaluara cómo se estaban moviendo las cosas en el mundo, ¿verdad? También, por ejemplo, en Estados Unidos se había dado esa reunión esa convención americana allá en Estados Unidos. Él lo decía en la reunión de CELAC 2011, en la cual había asistido y en la cual él decía también que se había quedado Venezuela aislada con esta propuesta bolivariana. Era una época, terminando los 90, donde la panacea era el neoliberalismo, ¿sí? Las reformas estructurales, las cartas de intención. ¿Te acuerdas en la sala allá, en la sala Francisco Miranda, esos debates que habían con el profesor Mieres, con todo ese poco de gente? Claro, y cuando ustedes los tomistas hicieron esas reuniones allá en las salas del Consejo Universitario, donde asistíamos ahí también. Claro, y el profesor Trino Alcides Díaz, todo ese tipo de eventos que hoy yo creo que está en esa visión, estamos en esa visión concatenada. La profesora Aina Bastida, ojalá que nos esté viendo, quiero saludarla a ella. De verdad, esa impronta, esa visión hoy que estamos hablando de bolivarianismo. ¿Ah? Bueno, y en esos años, pues, cuando se da ese evento 2011 aquí en Venezuela, pues había cambiado la situación. Había cambiado la situación porque ya habían aparecido los gobiernos de izquierda, progresistas, nacional populares, indigenistas en la región. Y era otra connotación. Yo creo que fue cambiando y al final yo creo que de lo que se trata también es de la concientización de los pueblos latinoamericanos, ¿no? Y cómo la patria grande va a ser una constante. Yo creo que va a ser una constante eso de monroísmo versus bolivarianismo, porque va a continuar de alguna manera la CELAC
en este momento reimpulsada por México, ¿verdad? En este momento, pero está la OEA también. Entonces van a convivir ambas instituciones, ¿no? Y como ha pasado pues durante 200 años, como pasó lo que te decía hace rato desde 1890, cuando se construye la OEA, y que bueno, tuvo su cenit con lo que fue en 1948 en esa convención americana allí en Bogotá. Cuando se debía el Bogotazo, asesinan a Gaitán, y en esos días se estaba dando la cumbre panamericana, le llamaban ellos, el panamericanismo allí en Bogotá. Fidel estaba ahí. Claro, Fidel estaba en una reunión en una especie de convención de estudiantes de Derecho. Él era abogado. Así es, así es. Entonces, todos esos tres eventos estaban confluyendo allí. Y lo más irónico es que cuando se termina este evento de la Convención Panamericana, sacan un documento sobre derechos humanos y en ningún ítem tocan el problema de la violación de derechos humanos que estaba viendo ahí mismo en Bogotá, ¿sí? El ejército estaba en la calle y estaba en la matazón porque había habido el Bogotazo y todo ese desastre que había. Entonces la OEA nace en un baño de sangre. La OEA es un constructo de integración o desintegración de América Latina a la usanza de Estados Unidos, no para los pueblos latinoamericanos. Y esa lógica Almagro no es porque le caiga mal tal o cual presidente, es porque es así. OEA estuvo como canciller, Luis Almagro, el 2011 estuvo acá, estuvimos viendo los videos de la CELAC, era el canciller de Uruguay y estaba el Pepe Mujica, y él estaba allí sentado en la CELAC. Él estaba sentado allí, mira todo lo que implica un hombre que traiciona ese ideal de integración regional y después cuando se va y cuando es votado para ser parte de la OEA, todo lo que él traiciona y todos los problemas que ha conllevado su representación, pero a la usanza de Estados Unidos y no de los pueblos latinoamericanos en esa organización, lo cual ha llevado a golpes de Estado, intervenciones, casi guerras en la región. Fíjate, vamos a ir un momentico porque yo quiero unir con los balances. La región, estamos hablando de la región del sistema mundo, ¿no? Pero yo quiero ir con el reporte vial, porque parece que ya nos están mandando, ¿vale? Ya no es el maestro ni la licenciada, vamos a ver qué me tienen por ahí. Y nos venimos después con los balances por el día de hoy. Reporte vial. Buenos días, profesor. Desde aquí la corresponsal, la licenciada, saliendo del túnel Los Ocumitos. Nos encontramos a la altura del túnel Los Ocumitos, donde se encuentran los trabajos por la falla de borde. Ahí podemos apreciar la falla de borde. Tomen sus previsiones. Aunque hay flujo vehicular, es un poco lento por los trabajos que se están realizando en la falla de borde. Hay un leve retraso. Como podemos observar, se encuentra allí la Guardia Nacional y hay un leve retraso a 1 kilómetro de la entrada del túnel Los Ocumitos. Sentido Caracas. Feliz día para todos. Tomen sus previsiones. Reporte vial. Buenos días, profesor. Aquí la corresponsal, la licenciada. Nos encontramos a la altura de Monteclaro, pasando Tazón. El flujo vehicular completamente libre a esta hora de la mañana en ambos sentidos. Feliz día para todos. Reporte vial. Un saludo a la licenciada, ¿ven? Están desde el túnel Los Ocumitos para acá. Un reporte completo de nuestro estado bolivariano de Miranda, ¿no? Es para los que en este momento estén en todo este territorio nacional. Incorpórate, mándame video, mándanos aquí tu mensaje para nosotros seguir dándole esa información a toda nuestra audiencia, porque es importante. Pero volviendo con los balances por el día de hoy, sí. Apreciado Francisco, Sistema Mundo, ¿ah? Sí. 2 concepciones, pero creo que se puede ir imponiendo con certeza y con claridad el bolivarianismo ante el monroísmo.
Ha sido una dicotomía histórica. Eventualmente, miremoslo así, cuando ha habido una mayoría de gobiernos de izquierda, progresistas, como cuando la llegada del comandante Chávez y luego Kirchner, Lula, Lugo, Correa, Evo, Cristina, presidente Maduro, todos ellos, ¿no? Allí en ese momento hay una confluencia de interés en función de los pueblos, ¿sí? Y en ese momento crecen las economías. Eso es la integración latinoamericana, bolivariana, sanmartiniana, ¿sí? Esa es una. Y la otra es cuando domina, pues, por ejemplo, en los años 70 el Plan Cóndor. Veamos el Plan Cóndor, ¿no? Como mapa. Es un plan y más de integración de desintegración, pero integrado por a la fuerza, por la bota militar, lo que eran los milicos en el Cono Sur, ¿no? Lo que fue allá en Argentina el golpe de Estado de Isabel Perón, lo que fue el golpe de Estado Allende en el 73, ¿sí? Entonces, toda esta dinámica de lo que era el monroísmo se expresaba en el Plan Cóndor. Jacobo Arbenz. Sí, Jacobo Arbenz, más atrás allá en Guatemala, en Centroamérica. Entonces, toda esta dinámica que estamos hablando tiene que ver con la expresión de unos planes de desintegración, pero control de Estados Unidos a partir, sí, de la OEA como organización de integración a la usanza de Estados Unidos, pero también lo que fue el Plan Cóndor en los años 70. Entonces, ha sido paulatino. Vemos que con la llegada de Macri busca destruir la integración latinoamericana, Macri. Y lo primero que hace es atacar a Venezuela, que era la expresión de eso, el más contundente, ¿no? Cuando hablaba en sus debates, cuando decía que había un problema en Venezuela y empezaba a atacar sobre el tema de las dictaduras y los migrantes y toda esta temática, ¿no? Pero lo que buscaba era destruir el Mercosur al mismo tiempo, Mauricio Macri. Entonces, hemos visto esa dicotomía constante y ahorita en este momento, o durante el 2019, cuando a la aparición del autoproclamado, ¿no? Y en eso quería decir algo. En la geopolítica, y es un tema en el cual la geopolítica fue dejada a un lado, precisamente nace una discusión que tiene que ver con el control de un país determinado sobre el resto de naciones. Y eso surge en Europa. Surge con un analista, un geógrafo inglés llamado Mackinder, Halford Mackinder. El punto de pivote. Claro, exactamente. En esa conferencia que da en la Escuela de Geografía. Te agradezco toda esa perspectiva, ¿verdad? Claro, y después de Mackinder son tomadas esas ideas por Haushofer, el alemán, Karl Haushofer, que va a ser asesor de Rudolf Hess, el alemán, sí, que estaba muy cercano a Hitler, y toman esto, como lo decían los alemanes, el espacio vital, el Lebensraum. Y esa idea de expansionismo, sí, de alguna manera también es tomada más adelante por George Kennan, que ya conoce, que fue el constructor de lo que fue la Guerra Fría. La Guerra Fría. Hay un analista reciente que hemos estado leyendo ruso, interesante, que es Dugin, el ruso, Alexander Dugin, donde él está haciendo un análisis geopolítico en la actualidad y de la crisis estructural del sistema mundo, en este momento. Y bueno, tomamos esa teoría para venir a discutir aquí en tu programa. Oye, me alegra todo esto, porque fíjate, ahorita culminando por el día de hoy no podía faltar. Más adelante hablaremos de esas teorías. No, acuérdate que nosotros tenemos una visión, y quiero decirle a nuestra audiencia que no hemos bajado la calidad, como yo sé, ahorita me están llamando. No podemos contestar porque estamos dentro de todo este concepto, aquí no hay sino una visión estudiosa, pero contigo. ¿Cuántos papeles uno no recibe? Y ahí teníamos que meternos con el tema internacional ya terminando la OEA, porque era una visión ya de darle conclusiones contundentes y a la vez lo que estudiamos todos los días. Quiero saludar a nuestra Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, nuestro Instituto de Altos Estudios de la Seguridad de la Nación, la UNEFA. 3 pilares fundamentales, esta trilogía perfecta, el estudio permanente en todos estos temas que son hoy importantes, amigas, amigos. Bueno, a través de ti y de las personas que nos estén viendo, pues ponemos a disposición todos estos cursos, estas temáticas de lo que es la construcción de esas integraciones latinoamericanas, ¿no? Como pensadores de la integración. En la UCB creo que también te invitamos alguna vez a lo que fue el seminario de Historia de la Integración y Pensamiento Político en la Escuela de Historia, donde estuvimos allí varios años, y también en la Universidad Bolivariana, en la Escuela del posgrado de lo que es Relaciones Internacionales. Entonces esto es una temática que lleva años de estudio. Claro, esto no nos llega del aire como creen algunos, ni es algo farandulero, telemático para nosotros. Es un problema de... Nosotros cuando venimos a decir estas ideas, Constantino, y tú lo sabes, es a partir del esfuerzo de nuestro trabajo
y venimos a hacerlo público precisamente para compartir eso con toda la patria grande, ¿no? Y por eso es que es importante. Esto no es concha de ajo, ¿vale? ¿Ah? Y ahorita que nos incorporamos con el reporte meteorológico, el reporte de la cotidianidad, es decir, no nos hemos quedado en los libros nada más, ni en los análisis de lo que acontece en el mundo de hoy, sino estamos contigo. Síguenos acompañando de lunes a viernes, tu programa referente informativo. Quiero saludar a Marian Ávila 0728, Escala Oficial Venezuela, Ollarbe, Aníbal.j.lanz, ed.931. Y de verdad, bueno, volvemos otra vez a decirle con claridad y con contundencia, el reporte vial, quiero saludar al maestro, a la licenciada y a todas y todos que nos están llegando ahorita reportes, pero por el día de hoy estamos culminando. Francisco, profesor, máster y estudioso. Como analista internacional quiero darte las gracias y a ustedes también por habernos acompañado. Si ves algo por ahí en la vía, pásalo al 0412-020-5263 o si no ahí mismo, donde nos estás viendo, mira, en el Instagram, ven, trae todo eso para acá, que de aquí nosotros sabemos cómo nosotros publicarlo en pleno programa. Bueno, por el día de hoy espero que pasen un feliz día, Francisco, y nos vemos en otra oportunidad.